Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en viernes, termina una semana de muchas informaciones, otras que se han suscitado, informaciones nuevas que nos han puesto, que van a ser temas de mucho debate. Vamos a verlo en este día, en esta transmisión, pero antes vamos a agradecer, por supuesto, como siempre, a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y es así, por eso el crecimiento de Cooperativa Mamoncito. También a Sardinas Sin Mar, muchas gracias por el apoyo. Lo propio decimos a todos ustedes que siguen esta transmisión cada día. De las informaciones nuevas que tenemos, bueno, de las informaciones nuevas es no el anuncio, porque no se hizo de manera oficial, la información que se da cuenta y que después han intentado desmentir las autoridades, pero no es así, es de la venta probable de la empresa de generación eléctrica, la hidroeléctrica EGI. Eso ha causado un avispero que confirma mucho una tesis de analistas del sector que están hablando de que hay una pretensión del gobierno en el sector eléctrico de traspasarlo completo bajo el control del sector privado. Y eso sería una barbaridad. O sea, bajo la modalidad esta de la que nos hablan tanto de alianza público-privado, parece que donde más impacto podría tener es en ese sector, con personas, empresarios que se hacen representar por funcionarios de primera línea en el gobierno, que como, y eso toma mucho cuerpo con esta información, que como el ministro de la presidencia, bueno, se le vincula o es representante, aunque no es su función en el gobierno, de un grupo que tiene una preeminencia extraordinaria en el negocio eléctrico, y es el Grupo Vicini, para decirlo con sus letras. Esto sería bastante terrible para el gobierno. Yo no sé si ellos si ellos han pensado ciertamente el impacto que tendría esto para el gobierno, porque no solamente es un asunto del costo político, sino de lo que eso va a implicar, señores, para nosotros en momentos en los que nos adherimos a una crisis. Las principales hidroeléctricas del país, como nos señala hoy, porque inmediatamente hicimos la consulta con Bernardo Castellanos respecto a esta posibilidad, que es un experto en el tema y que es una persona bastante cercana a nosotros, que nos orienta para el tratamiento del tema. Mira, las hidroeléctricas del país, como Taberabao, Higüey, las presas, Valdesia, Monción, Atillo, Sabaneta, Sabanayegua, no solo generan electricidad, no solo están para generar electricidad, sino que proveen del agua que se necesita, señores, que necesitan los acueductos para satisfacer las necesidades de los regadíos y, por supuesto, el impacto que eso tendría en los precios agrícolas. Es decir, que si le pasan las hidroeléctricas, en este caso es EGIC, a grupos privados, entonces eso lo que nos dice es que nosotros vamos camino al tema de la privatización del agua, porque esto va a implicar que ellos van a tener el control entonces de las presas, que son las que proveen de agua, ¿verdad?, a los acueductos, y entonces nos van a cobrar mucho más cara el agua. O sea, el agua estaría privatizado también con el tema. Miren el peligro. Pero además de eso, esas presas sirven para el regadío. ¿Y saben ustedes lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que entonces, como ya va a tener un costo desde lo privado, seguro que eso va a impactar en un aumento de los precios agrícolas, que son manejados de manera estatal. Es decir, que esa venta de las acciones de EGIC, está poniendo en riesgo, un riesgo bastante serio, señores, toda la seguridad hídrica de los dominicanos para fines de agua potable, pero también para fines de regadío. O sea que sería una especie de enajenación, ¿verdad?, de otorgar el patrimonio nacional, y pasaríamos nosotros por una experiencia similar a la que tuvimos en el año 1999, cuando el expresidente Leonel Fernández decidió
a través también de alianza público-privada, pues el patrimonio pasarlo al sector privado. Y el que mayor impacto tuvo en esto fue precisamente el del sector eléctrico. Ahí, en momentos en el que los subsidios estaban en el orden de los 205 millones, que daba incluso para corrupción, porque en ese sector siempre ha habido mucha corrupción, y lo que nos costó a nosotros ese proceso, porque como ustedes recuerdan, tuvieron que volver sobre lo andado. Y entonces las distribuidoras de energía pasaron de nuevo al sector estatal. Los activos eléctricos que posee el Estado, me dice Castellanos, que son, además, porque tampoco procedería, y no procedería por estas anotaciones, esos activos eléctricos que posee el Estado, que son fuentes de ingresos anuales seguros, o sea, formas de ingresos seguros con que el Estado dominicano cuenta. Estamos hablando de que nos encontramos en momentos de crisis. Entonces, lo que el símil que hace es que respecto de este caso, estamos hablando que entre las acciones, ¿verdad?, que tiene el Estado de Jaina y de Itabo, que son, y de Punta Catalina y de la misma EGI, que son empresas de transmisión, bajo la sociedad y la modalidad con la que el Estado tiene su sociedad, por ejemplo, con las principales empresas generadoras de Jaina y Eje Itabo. Los ingresos brutos anuales, nos dice Bernardo, se sitúan en el orden de los 1.000 millones de dólares, mientras que los netos superan los 500 millones de dólares. Es decir, que son empresas que le están generando recursos y divisas al Estado. ¿Por qué diablos hay que pasarla y entregársela al sector privado? ¿Por qué habría que hacerlo? ¿Bajo qué premisa y por cuál justificación? O sea, sería penalizar el bienestar de generaciones futuras para favorecer el dispendio y para favorecer a un grupo privado, a un grupo de empresarios privados. Nos cuenta que el déficit entonces, en ese sentido financiero, es verdad, va a seguir, pero el Estado va a perder un activo valiosísimo porque es a nombre de la crisis y del déficit fiscal y de que necesita recursos. Bien, pero eso sería el negocio de un año. Entonces, después de un año, ¿qué es lo que va a pasar? Efectivamente, nosotros habremos perdido un activo y entonces ese grupo al que pasaría va a ser un negocio extraordinario. EGI como ETEC son empresas, señores, públicas. Además, o sea, públicas por la Ley General de Electricidad, la Ley 12501, que fue aprobada por el Congreso Nacional. Por tanto, en este caso, no son empresas de carácter comercial como son, por ejemplo, el caso de Gejaina o el caso de Itabo o el caso de las sedes que se crearon según el Código de Comercio. Esas anotaciones interesantes del ingeniero Castellano, yo creo que deberíamos de tomarlas en cuenta porque además sería un asunto ilegal. O sea, legalmente no procede. EGI y EGT no poseen acciones, no tienen Jaina y Itabo y la sede sí, pero en el caso de las empresas distribuidoras no, por tanto, ellos no pueden vender acciones, que sería lo que le venderían a ese sector privado. No procedería a vender acciones entonces porque no existen, simplemente no tienen esas acciones. O sea que la intención clara parece que es vender las acciones del Estado en Jaina, que es un 62%, las de Itabo, que es el 49%, al socio privado, y eso sería al precio y no al precio del mercado, o sea que sería regalarla, o lo que es lo mismo, pasársela a un precio de vaca muerta, lo que representaría para el Estado una pérdida de cientos de millones de dólares. Y tú dices entonces, pero ¿y cuál es el fin? ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué querer beneficiar y perjudicarnos a nosotros? Porque simplemente, señores, ahí está el gobierno y con el primer funcionario del país, lo que son es un administrador de todo lo que nosotros tenemos. Así que cuidadito con eso, porque la verdad que eso sería bastante peligroso en estos momentos. Otra información del día tiene que ver
Ay, Dios mío, mira, realmente yo creo que hay una especie de preocupación o de provocación respecto a algunas medidas que han sido anunciadas por las AFP cuando hay una crispación porque la gente está muy harta del abuso que se está cometiendo aquí con todo el tema de la seguridad social. Entonces ahora aparecen las AFP haciendo una propuesta con una serie de medidas que dicen ellos que son para mejorar el sistema de pensiones, pero dentro de las bellezas que son 25 puntos que todavía uno no tiene acceso a ellos, son 25 puntos que habría que analizar, pero si benefician a esos desgraciados que administran aquí la salud de la gente y abusan y se roban lo que nosotros producimos, si a ellos les favorece, seguro que a nosotros nos va a fuñir. Claro, parte de las propuestas es que nosotros no podemos hacer el retiro, pensionarnos a los 60 años como estaba estipulado, sino que ellos están proponiendo que sea a los 65. Eso significa que es un margen de 2 o 3 años más para ellos seguir aprovechándose, ¿verdad? Y para ellos seguir ganando, porque no es que con ese tiempo nosotros podríamos hacer un retiro más decente, no, es un espacio para ellos poder ganar más en un país donde las expectativas de vida de la gente no llegan a los 80 años. Entonces ellos están haciendo una proyección como que si nosotros tuviéramos una expectativa de vida ¿de cuánto? De 90 años, lo que implicaría entonces que a cuántos años estaríamos retirando nuestra reducida y pírrica pensión después de haber dejado la vida entera. A los 105 años, señores, pero ven acá. ¿Y qué es lo que se están creyendo estas AFP? Que no son más que un robo legal, ¿verdad? Un robo legal, no legítimo, legal. A mí me parece que el asunto se está excediendo en todo este proceso, sobre todo cuando hay mucha crispación y además el ánimo de la gente de organizarse para no exigir, no, es para arrebatar, señores, arrebatar en las calles el derecho a una seguridad social digna y decente. Finalmente, no me quería referir, y lo dije ayer, me refería a ese caso, pero hoy la verdad le pone la tapa al pomo. Óigame, un líder religioso, hablamos del señor Ezequiel Molina. Lo del tema del Código Penal y el matrimonio enfrenta a la iglesia y enfrenta a la justicia, enfrenta a un sector de la iglesia que como la evangélica, bueno, salieron al frente respecto al caso, señores, que es un poco repensar el Código Penal para las sanciones en torno al tema de la violación y establecer si aún en una relación de pareja consensuada, matrimonio, si se da la violación. Por supuesto que se da la violación. El hecho de que usted sea mi pareja y que medie un papel que nos certifica que estamos casados, no significa que yo tengo que estar como un pedazo, como una cosa, como un pedazo de carne, dispuesto, señores, a cómo se movilizan las hormonas de mi pareja. O sea, como que yo soy un objeto sexual para la satisfacción de mi pareja, que cuando él quiera, yo tengo que estar dispuesto, y si no, él me va a obligar, y que no se establezca que eso es violación. El señor Ezequiel Molina está de acuerdo con eso, porque dice que cuando tú te casas para tener sexo cuando le dé la gana a tu pareja. Y eso no es así. Demasiado vulnerados están y han estado históricamente los derechos de las mujeres. Pero ahora viene con el chantaje, que eso entonces seguir creando fisuras con el tema de la familia. No, óigame, dejen de estar manipulando con eso, que eso no es un tema de familia ni 8 cuartos, es un tema de violación de derechos humanos, de vulnerabilidades de las mujeres que no puede legitimarse desde las opiniones cavernarias, ¿verdad? Cavernarias en pleno siglo XXI de líderes religiosos que desde el dogma y desde el fundamentalismo creen que van a definir lo que son los derechos de las mujeres. Señores, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a pedirles que como siempre le den like y compartan, opinen, claro, importante para nosotros sus opiniones, y suscríbanse los que no lo han hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.